Firmes en la batalla. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sean todos muy bienvenidos, nos gozamos en el Señor en este reencuentro, para juntos continuar y avanzar en este capítulo final del libro de los Efesios. Estamos prontos y dentro de muy poco vamos a dar una conclusión a la lectura de este libro. Pero vamos hoy a volver y retomar la lectura en el capítulo número 6. A partir del versículo número 10 vamos a avanzar hasta el versículo número 17. Vamos a dar lectura a todos estos versículos y comentaremos brevemente en un instante. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponemos un freno momentáneo y hasta aquí la lectura de la palabra por esta instancia. Si tienen a bien recordar, anteriormente estuvimos viendo la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo el Señor desea que seamos llenos de su Espíritu. Y relacionamos por el contexto el estar lleno del Espíritu a la confianza en el Señor primordialmente, pero a la obediencia a su consejo. Y en el contexto inmediato vimos la sujeción y el sometimiento mutuo. Esposas a sus esposos, esposos sometidos, sujetos a Cristo, quien es su cabeza, y estando sometidos a Cristo, amando a sus esposas, sacrificándose por ellas, bendiciéndolas, cuidándolas, tratando como vaso frágil, como acorederas de la gracia, la misma gracia para todos por igual. Vimos también la relación entre los hijos y los padres, sometimiento de los hijos en obediencia a sus padres, quienes son autoridad en el hogar. Vimos que los padres tienen la responsabilidad de educar y formar a los hijos en el temor del Señor, en la palabra del Señor, en corrección, en disciplina, en amor. Y vimos también la relación laboral entre empleados y empleadores, recordando en el pasado esa relación entre siervos y amos, cómo los siervos, los empleados deben de sujetarse, someterse y obedecer las instrucciones, las órdenes de aquellos que tienen autoridad sobre ellos, sus empleadores, y cómo los empleadores en contrapartida deben de responder haciendo lo justo y dando el salario y retribución adecuada a sus empleados, no oprimiéndoles, porque hay un mismo Señor tanto para empleados como para empleadores y Él no hace acepción de personas. Habiendo recordado eso, se nos llamó anteriormente en el versículo número 10 a la fortaleza, al ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recordamos que la fortaleza se recibe por fe. ¿A través de qué hemos meditado en esto? La vida de Abraham, nuestro padre en cuanto a la fe, el cual cuanto más se debilitaba, físicamente, cuanto más tiempo avanzaba en cuanto a su vida natural, más envejecía y más remota era la posibilidad de poder engendrar y tener un hijo junto a su esposa, la cual también estaba envejeciendo y su matriz no tenía el poder o la capacidad natural de dar a luz. ¿Qué sucedió? Abraham fue fortalecido en la confianza en el Dios que le prometió darle un hijo para que fuese padre de una muchedumbre, de etnias, de naciones tan grande como la arena del mar, la cual no puede el ser humano contar. Así Abraham se fortaleció en confianzas. Nuevamente, no fue fortalecido Abraham en su poderío físico, no se fortaleció en juventud, es más, no estaba rejuveneciendo, estaba envejeciendo. La fortaleza de Abraham fue el que prometió Dios,
que era poderoso para cumplir, además de ser fiel en sus promesas. Esa fue la fuerza de Abraham y recibió lo prometido. Nosotros somos fortalecidos confiando en el Señor. No debemos contemplar, amados y amadas, nuestra fuerza física, nuestra edad, nuestros recursos, nuestra posición socioeconómica o cualquier circunstancia pasajera para considerar a ver si somos fuertes o débiles. La fortaleza viene del Señor cuando confiamos en Él. Él es nuestra fuerza. Y es más, Pablo llegó a decir en otra porción, cuando somos débiles en nosotros y descansamos, confiamos en el Señor, ahí es cuando somos fuertes, porque el poder del Señor reposa, descansa en la debilidad nuestra. Son los caminos del Señor que son distintos a los caminos del hombre. Siendo fortalecidos en el Señor, cuando confiamos en su palabra y nos disponemos a obedecerla, en este consejo de sometimiento, junto con el resto de su palabra, seremos equipados ¿con qué? Con toda la armadura de Dios. Ahora, alguien pregunta, ¿para qué necesitamos una armadura? En el versículo 11 empezamos a recibir la respuesta la semana anterior. Con el fin para que tengamos la habilidad o la capacidad de estar firmes contra las acechanzas que son métodos engañosos del adversario. Estuvimos afirmando que la palabra de Dios nos cuenta que tenemos un enemigo. Al nosotros creer a la palabra de Dios, al Evangelio de la salvación de nuestras almas, nos convertimos inmediatamente en adversarios de este individuo denominado Satán, diablo, y su nombre, como lo conocen las Escrituras, es Lucifer, que hace referencia a su característica como aquel lucero protector, ese querubín protector alrededor del trono de Dios en el pasado, el cual se rebeló contra Dios y es el líder de un ejército enemigo del reino de Dios. Es una criatura angelical caída que preside o lidera a otras criaturas angelicales que conforman un ejército espiritual. ¿Y qué hacen? Le hacen oposición a los hijos y a las hijas de Dios. Tal es así que acusan a los hijos de Dios ante el trono de la majestad, y hemos de recordar que nosotros tenemos un abogado defensor, como enseña la carta de Juan, que nos defiende, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El adversario, dentro de los muchos títulos que se describen de él en las Sagradas Escrituras, se lo declara como un león rugiente. Un león que está rugiendo, y dice el apóstol Pedro en su carta que ¿qué hace? Anda alrededor como si anduviese caminando continuamente en círculos, haciendo ¿qué? Buscando a quien devorar, comer íntegramente. Él engaña. Él se disfraza como ángel de luz y tiene el objetivo de desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Pero las Sagradas Escrituras son enfáticas en que hay que hacer resistirle. ¿Y cómo hay que resistirle? Firmes. Ahora piensa, amado y amada, no opera la fortaleza física, la musculatura o algún tipo de estrategia humana, porque estamos hablando de una batalla espiritual contra seres espirituales. No será la fortaleza física del ser humano que pueda guerrear contra criaturas angelicales, contra criaturas espirituales. ¿Cuál será la fortaleza? La fe en el Señor, quien es autoridad en el mundo espiritual y en quien está la victoria. Pero ¿por qué se nos da este consejo si la victoria es del Señor? Para que nosotros estemos de acuerdo con el Señor, estemos en dependencia y en confianza. Y cuando confiemos en el Señor realmente, vamos a experimentar victoria. Y victoria es una palabra importante porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Victoria está relacionada con estar de pie y no doblegarnos ante las acechanzas, ante las estratagemas del error del adversario. Victoria es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Apocalipsis. El Señor Jesús reitera en el mensaje a las iglesias: el que venciendo hereda, el que venciendo en la fe, porque la victoria
que ha vencido al mundo, dice Juan, ¿cuál es? Nuestra fe. Y los victoriosos que ve Juan allí en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son? Aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte y vencieron. ¿En qué sentido? A través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La voluntad de Dios para nuestras vidas es la victoria en esta batalla. Dicho sea de paso, estamos afirmando, hermano o hermana, la batalla de la que se nos va a hablar, aquí a partir del versículo número 12, es una batalla espiritual contra el líder del reino caído, Satán, y sus seguidores, distintos rangos jerárquicos que conforman un ejército. Y esa batalla estamos todos inmersos. No hay un solo versículo, ni en este texto ni en otros, que nos hablen de involucrarnos en la batalla o alistarnos a la batalla si lo deseamos. La batalla es para todos y todas por igual y estamos todos inmersos. La diferencia es que si somos negligentes a la palabra de Dios y no confiamos en ella, estaremos caídos, derrotados día a día. En cambio, si nosotros prestamos atención y creemos a esta palabra, estaremos firmes de pie. Y esa es la voluntad del Señor. ¿La batalla es contra quiénes? Bueno, la batalla no es contra carne o sangre, o sea, no es contra personas, sino lo que opera detrás de las personas, que ¿qué son? Esta realidad de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y aquí lo que Pablo nos cuenta es que hay un ejército espiritual con distintos rangos, así como en un ejército terrenal. Bueno, así en el ámbito espiritual hay distintos rangos de criaturas angelicales caídas, presididas por el enemigo. ¿Cómo culminó la semana anterior el consejo? Con el versículo 13. Por tanto, había dicho Pablo, tomad, agarrad toda o la completa armadura de Dios. ¿Con qué razón? Para que podáis resistir, oponerse en el día malo y todas habiendo completado, o sea, todas las cosas habiendo completado, paraos. En el versículo número 11 y en el versículo número 13, la orden ¿cuál es? Pararse, estar de pie, sinónimo de firmeza, victoria. Ahora, luego de haber afirmado lo anteriormente expuesto, avancemos un poco más brevemente. Versículo 14. Paraos, por tanto, leemos de manera un poco literal el texto. Paraos, por tanto, habiendo ceñido en torno el lomo vuestro con la verdad y habiéndoos vestido con la coraza de justicia. Amados, el versículo 14 comienza con un imperativo y el imperativo es paraos, que tiene la misma idea de estar de pie firmes. Versículo 11, versículo 13, versículo 14, hay un énfasis. La firmeza, estar de pie, no sucumbir, no desmayar, no desfallecer, no doblegarnos ante el adversario y su ejército. Resistir firmes en la fe. Pedro dijo resistir firmes y ¿qué va a hacer el adversario? Va a huir. Pedro y Jacobo plantean la misma idea en sus cartas, que va a huir el adversario. Hay que estar firmes de fe, en fe. Y ahora vemos los distintos elementos que componen la completa armadura de Dios. Y es interesante que Pablo hable de la armadura de Dios y no nuestra armadura. ¿Por qué? Creemos que es una referencia al libro del profeta Isaías, en donde en el capítulo número 59 se presenta la realidad de la rebelión del pueblo de Dios, cómo el pueblo estaba en iniquidad, en obstinación, en rebelión sin arrepentimiento. El pueblo aguardaba la bendición de Dios y no la hallaba, aguardaba respuesta, no la había. ¿Por qué? Porque Dios no estaba involucrado en la actividad del pueblo por el pecado del mismo. Dios miró y no había quien velase, ni pregonase, ni clamase por justicia. A tal punto era la condición del pueblo que ¿qué sucedió? Si alguien se apartaba de iniquidad, ese era considerado un objetivo para ser cazado. Era un adversario. ¿Por qué? Porque estaba todo el pueblo involucrado en el mal. Y vio Dios que no había nadie quien pregonase ni estableciese justicia, y se vistió Dios de esta armadura y prevaleció él mismo. Dios ahí es representado con una armadura, con una coraza de justicia y con un yelmo, un casco de salvación.
Es por eso que nosotros creemos que Pablo nos habla que esta es la armadura de Dios, en vez de decir, tomen vuestra armadura. No es nuestra, es la armadura de Dios para nosotros. Ahora, ¿cuáles son los elementos que la componen? Lo primero que habla Pablo es un cinto, es la idea de un cinto para el lomo nuestro. ¿Y cuál es ese cinto? La verdad. Claro que la verdad es fundamental para que nos equipemos con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el adversario que nos hace resistencia u oposición y que quiere que nos apartemos de la sincera fidelidad de Cristo, ¿cómo se lo conoce? Dentro de los muchos títulos, como el mentiroso y el padre de mentira. Cuando habla mentira, dijo Jesús acerca del adversario, de suyo habla. La mentira proviene de su esencia, porque él se corrompió al revelarse a Dios y no hay verdad, no se puede hallar verdad en el adversario. Pero ¿cuál es el punto? El punto que esta criatura denominada la serpiente original o antigua, relatada en el libro de Génesis capítulo número 3, es que es sagaz o astuta. Su engaño, su mentira, sabe cómo, en cierto aspecto, camuflarla, revestirla, pues él mismo se transforma en su aspecto como ¿qué? Como ángel de luz, cuando el ángel de luz no es, sino que es un agente del error. Tiene la capacidad, y una capacidad triste, desagradable, de transformar el aspecto de lo que declara. Aparentan sus declaraciones ser beneficiosas, pero conducen a la destrucción. Siempre querrá engañarnos. Entonces, ¿qué necesitamos? La verdad. ¿Cómo se repele la mentira? Conociendo la verdad, equipado con la verdad. La única manera que un ser humano pueda prevalecer de pie es sabiendo la verdad para cuando escucha la mentira, rechazarla. Pongamos un ejemplo en el contexto. Hoy a la mujer en líneas generales se le enseña que tiene que ser libre, tiene que ser autosuficiente, fuerte en sí misma y no depender de ningún hombre. Es una de las múltiples mentiras que pululan por el mundo. Cuando Dios le enseña en este contexto que lo mejor para la mujer es que esté unida a su esposo, sean uno, ella esté en sujeción, en humildad y él, obviamente en la porción del esposo, la ame, la proteja, se sacrifique por ella, la bendiga y la santifique en el Señor. En cambio, si una mujer no conoce el consejo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a creer la mentira del adversario. Va a creer que ella no tiene que estar unida a un esposo, que no tiene que engendrar hijos y que tiene que vivir para ella misma. Va a ser engañada. Lo mismo el esposo. ¿Qué le va a decir el sistema mundo presidido por el adversario? Que el hombre tiene que ser libre, que tiene que tener múltiples mujeres en compañía, no tiene que unirse a ninguna ni comprometerse con ninguna para poder disfrutar de la vida. Es una mentira demoníaca. Cuando lo mejor para el hombre es que tenga una única compañera y a ella serle fiel, bendecirla, sacrificarse por ella. Y así en todo el consejo de Dios. ¿Cómo se repele la mentira? Conociendo la verdad. Pero si el individuo no tiene el cinto de la verdad, será engañado, porque el adversario es un engañador. Estuvimos afirmando brevemente el consejo práctico de diario vivir. ¿Y qué de la mentira de la múltiple salvación? Una de las mentiras más demoníacas que existen, que todos los caminos conducen a Dios, que todas las maneras, filosofías y religiones llevan a Dios y agradan a Dios. Cuando la única verdad de Dios dice que el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación es el nombre de Jesucristo, varón escogido y seleccionado por Dios, Dios Hijo, quien se encarnó y vino a esta tierra para obtener eterna redención, el único sacrificio que Dios acepta en pago por el pecado. Hay una mentira que el adversario ha propagado disfrazado de ángel de luz, diciendo que todos los movimientos religiosos acercan y nos conducen a Dios. Todos los movimientos religiosos conducen a la destrucción. La única manera, el único medio y el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Y para eso debemos conocer la verdad, si no seremos engañados. Recuerden, el adversario que ha hecho, el príncipe de la potestad de las tinieblas, el Dios de este siglo,
ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio glorioso. Es un engañador. ¿Cómo tú permaneces de pie contra un engañador o contra el Padre, quien engendra las mentiras? Si sabes y posees la verdad. Si no hay verdad en ti, tú no puedes diferenciar verdad de mentira, por definición básica. Para poder diferenciar cuando alguien te está engañando, tienes que conocer la realidad, la verdad, la cual proviene de Dios. Así que el cinto que entorna nuestro lomo es el cinto de la verdad. Proviene del Dios veraz, el testigo fiel y verdadero, mientras que la mentira proviene del adversario, el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo continúa? Versículo 14 dice así: Paraos, por tanto, habiendo ceñido en torno al lomo vuestro con la verdad, y habiéndoos vestido con la coraza de justicia. La coraza, ese es el elemento de la armadura que tiene el objetivo de proteger el torso, el tren superior del cuerpo humano y protege órganos vitales. Ahora, ¿qué nos protege en nuestros órganos vitales en el aspecto espiritual hablando? La justicia. La justicia es la que nos hace permanecer en pie en la batalla. La justicia que no proviene de nosotros, sino que hemos recibido por gracia. La justicia que recibió Abraham, nuestro padre, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, cuando Dios prometió a Abraham y Abraham creyó a Dios y Dios se lo anotó, se lo imputó por justicia. Porque la palabra es clara, que todo ser humano se ha quedado corto de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado y que Dios manifiesta y saca a luz su justicia a través de la fe en Jesucristo. Dado que Jesucristo vive una vida de justicia perfecta, obediencia perfecta a la ley de Dios, Jesucristo obsequia, otorga su justicia a los que creen en su nombre. ¿Qué significa? Que cuando un ser humano cree en la obra de Jesucristo, hay como una transferencia. El pecado de dicho individuo es llevado y trasladado hacia el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario y Cristo carga con toda esa culpa sobre sí mismo y Cristo, al resucitarse de entre los muertos, le transfiere su justicia a ese individuo creyente. Por eso Pablo escribió que Cristo fue dado, entregado por nuestras transgresiones, pasar los límites de la ley de Dios, pecar, y fue levantado y resucitado para nuestra justificación. Al creer en la obra de Jesucristo, al confiar en su obra, el individuo, al ser examinado por el juez de vivos y muertos, por Dios, no es hallado con culpa, pues la posición en Cristo es una posición de justicia. Esa justicia nos hace prevalecer en la batalla, porque amado y amada, si tú no crees en la obra perfecta de Jesucristo, ¿qué te va a sostener cuando tu adversario te acuse de tus malos pensamientos, de tus malas palabras y tus malas acciones? ¿A qué vas a apelar para permanecer en la batalla? No hay manera de sostenerse, porque el adversario te acusará de tu pecado y no tendrá sustento, porque no hay nadie que haya nacido, se haya desarrollado y haya vivido de manera perfecta a excepción de Cristo. La justicia de Cristo es la que nos sostiene y nos hace prevalecer, esa justicia que recibimos por fe. Cristo, no conociendo pecado, se hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros viviésemos para Él. Esa justicia se recibe por fe, es un obsequio de Dios y es una justicia que permanece y nos va a hacer permanecer ante los estratagemas, ante las acechanzas, ante los métodos del error del adversario. Pasemos al versículo número 15. Nuestro tiempo está pasando y aún tenemos más por delante. Dice: y habiéndoos calzaos los pies con preparación del Evangelio de la paz.
Ahora el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, apunta a los pies. ¿Qué sabemos de nuestros pies? ¿Qué hacen? Nos dan movilidad. Movilidad. ¿Y qué elemento de esta armadura espiritual cita Pablo? El Evangelio de la paz. Es llamativo que Pablo asocie el Evangelio a los pies, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, creemos que claramente es una referencia al mandamiento del Señor Jesús por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo final, el capítulo 28, en esa comisión que nos dejó. ¿Qué dijo Jesús? Id. Id y hacer ¿qué? Discípulos en todas las naciones, a todos los que creen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Los pies nos dan movilidad. Tenemos que movernos cuando vamos a trabajar, cuando vamos a una localidad nueva, cuando hacemos lo que hacemos nos estamos moviendo y debemos movernos. Y cada vez que nos movemos tenemos que hacer algo. Estar prestos y dispuestos a anunciar el Evangelio. Nuestros pies nos trasladan y cuando nos trasladamos, ¿qué hacemos? Proclamamos la verdad porque somos embajadores del reino y anunciamos el reino anunciando el Evangelio, las buenas noticias de la gracia de Dios. Y aquí hay algo interesante. El Evangelio es declarado el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque a través del anuncio del Evangelio se proclama la ¿qué? La reconciliación con Dios. Claro. El ser humano es declarado en las Sagradas Escrituras, al nacer hijo de Adán y Adán haber pecado, somos ¿qué? Nacidos enemigos de Dios en nuestro estado de pecado. No hay acción nuestra, no hay obsequio, no hay práctica o penitencia personal que podamos darle o otorgarle o ministrarle a Dios para reconciliarnos. Nos encontramos apartados de la amistad o de la comunión con Dios. La única manera de ser reconciliados con Dios es a través del sacrificio a modo de ofrenda de un ser inocente que colme la demanda justa de Dios por nuestro pecado. El sacrificio de ese ser inocente es el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual ofrenda su vida voluntariamente para que la ira de Dios sea derramada sobre sí mismo y no sobre nosotros. Cristo hace expiación por nuestro pecado y al Cristo cargar con nuestro pecado y ofrendar su vida, ya nosotros no tenemos nada que nos aparte de Dios, sino que somos reconciliados con Dios y eso trae la paz. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, nos cuenta Pablo que al Padre le agradó, a través del sacrificio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, y mediante Él y su cruz, o sea Cristo, hacer la paz. Cuando alguien cree en Cristo Jesús y en su obra, pasa a un estado de paz, pero paz con Dios. No significa que no hayan conflictos en esta tierra, no hayan guerras, no hayan disputas, pero la diferencia es que esta paz es con Dios, ya no somos más sus enemigos. No importa qué pase en esta vida terrenal, presente, momentánea, las vicisitudes presentes, el individuo que cree en Jesucristo recibe paz. Y eso se anuncia a través del Evangelio de la gracia de Dios en la cruz de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo una vez anunció en la carta de Corintios que a través de nosotros, de Pablo y de todos los seguidores de Cristo, Dios ruega que ¿qué hagan las personas? Reconciliados con Dios. ¿Cómo te reconcilias con Dios? Creyendo en Jesucristo y así recibes paz. Así que hay que calzarse con los pies, ¿con qué? Con esta preparación del Evangelio de la paz. ¿Cómo es que anunciamos paz a las personas? A través de que se reconcilien con Dios. ¿Y cómo se reconciliarán con Dios? Si creen únicamente y exclusivamente en la obra de Jesucristo, para que ellos, las personas que están en enemistad con Dios, pasen a estar reconciliadas con Dios. Alguien dirá, oh amados, pero si anunciamos el exclusivo medio de reconciliación
el cual es Cristo, tendremos dificultad. Seremos menospreciados porque no le agrada al ser humano escuchar de la exclusividad de la salvación en Cristo. Es verdad, habrá oposición, habrá lucha espiritual, habrá dificultad, pero anímate en esto. El libro de Isaías, capítulo 52, y el libro de Romanos, lo cita Pablo, capítulo número 10, dice esto Dios del que anuncia el Evangelio. Cuán hermosos son los pies, recuerda que nos traslada, de los que anuncian buenas nuevas a Sión, de los que le proclaman al Sión el santo monte, tu Dios reina. No importa lo que diga la gente de nosotros, lo que importa es lo que dice Dios de nosotros. Y Dios, los pies de aquellos que se están trasladando para anunciar el Evangelio, los declara como hermosos. Qué bueno es que Dios hable así de sus hijos y sus hijas que se comprometieron con anunciar la reconciliación con Dios, la paz que Dios otorga. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, el Cordero de Dios, que se sacrifica y hace expiación por nuestro pecado. Amados, ha pasado nuestro tiempo y hemos avanzado en cierto aspecto en la armadura de Dios. Hemos visto que para permanecer firmes y de pie en esta guerra espiritual, en esta batalla que todos estamos inmersos, necesitamos la verdad. Verdad para diferenciar la mentira, el error de lo real. La verdad de Dios a través de su palabra. Hemos visto que la justicia que recibimos por la fe va a proteger nuestros órganos vitales de las acusaciones del adversario. Y hemos visto que nuestros pies, o sea, el trasladarnos en la vida a cada lugar a donde vamos, debe ser un traslado de anuncio de la reconciliación con Dios, las buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, para que todo enemigo sea reconciliado con el Dios vivo y verdadero. Armadura de Dios para estar firmes. La invitación para el que lo desee la semana entrante avanzar un poco más en el libro de los Efesios, en esta batalla espiritual, la cual Dios quiere que tú permanezcas firmes. Nos resta el anhelo que gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.